No, no, Betsy. Todo va No, claro. todo va claro, gracias. Bueno, pues muy bien. Pues estamos en el tema, si se recuerda, estamos en el tema de la tradición y la transmisión. Y entonces, recordando un poquito el hecho de que en la cultura de Jesús, pues en la cultura antes de Jesús, en la cultura judía, pues el idioma hebreo es a través de signos, o sea, lo que se escribe, la escritura hebrea es a través de signos, a veces sin vocales, el muy antiguo. Y entonces la tradición oral es muy exacta en el sentido de que transmite a través de un lenguaje corporal y a través de las palabras las experiencias vividas. Entonces, cuando estamos hablando de tradición, pues estamos hablando en un primer momento de una transmisión oral, ¿verdad? Que durante mucho tiempo se hizo en forma hablada, ese testimonio de las experiencias tenidas. Estamos hablando desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Toda esa experiencia que han tenido los distintos personajes. Ya vino Ah, aquí Ani, Ani, ok. ¿verdad? Sí. Bienvenida, Ani, ¿cómo está? Bueno, pues aquí ya con Marilu también, ya empezando, ahorita estamos empezando. Estamos haciendo como una especie de síntesis de lo que vimos la semana pasada, que es tradición, ¿verdad? Y transmisión, y la importancia que tiene la transmisión oral, que estaba diciendo que en el contexto judío, pues al tener una escritura solo de signos, incluso sin vocales, eso hace que la expresión oral, antes de ponerla escrita, sea muy exacta y básicamente cada gesto, cada palabra que se transmite oralmente tiene un sentido mucho más profundo, ¿verdad? Porque hay que entender un poco el alfabeto, los números que ellos tienen, que casi el número y la letra es el mismo signo. Y de ese mismo signo sale también toda una información de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra, el signo Bet, que significa casa, pero además de casa significa hogar. Entonces, la expresión oral, que es primero que la escrita, pues va con todos esos gestos y todas esas expresiones. Tal vez hoy nosotros no la valoramos tanto, pero en aquel tiempo y en aquellos momentos, esa tradición oral pues era lo único que tenían y trataban de ser lo más exactos posibles porque era una transmisión de generación en generación. Entonces trataban de ser muy específicos, muy exactos en la transmisión que se hacía. Incluso si ustedes ven la celebración de la Pascua, ellos hasta como lo escenificaban, ¿verdad? A través de su vestuario, en su alimento. Sí, esa transmisión oral iba acompañada de muchísimas expresiones. Era muy rica, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos aquí la importancia de la transmisión verbal oral, que al mismo tiempo se llama tradición, ¿verdad? Que ya luego se pone por escrito, vemos que va más allá de contar los acontecimientos, ¿verdad? Ocurridos en el pasado y de tenerlos en el recuerdo, va mucho más allá de ser un recuerdo, sino que es una experiencia. Cuando uno cuenta una experiencia, uno trata de explicarla lo mejor que uno puede para que la otra persona casi que sienta lo mismo que uno sintió, ¿verdad? Y si uno mira que la otra persona se queda como indiferente y dice, es que no me has entendido, y vuelve nuevamente a repetir, ¿verdad? A tal punto de que se, lo que se intenta es que en la transmisión oral es que la otra persona experimente la misma experiencia que yo tuve, ¿verdad? Y eso, pues, obviamente va dando un sentido de crecimiento
de maduración en la fe. Bueno, en el caso de transmitir las experiencias que se han tenido con Dios desde la antigüedad, los distintos personajes, pues tratan de hacerlo lo más vívido posible a sus hijos, a sus nietos, que es lo que vimos con todas esas generaciones de Abraham, Isaac, Jacob, y luego Moisés y la experiencia de la salida de Egipto. Pues tratan de hacerlo lo más, pues, maravillosamente expresado para que la otra persona pueda no solo entender, sino captar el sentido que se quiere transmitir. Por eso se le da tanta importancia a esta parte que no es escritura, porque es todo hablado antes de poner escrito, ¿verdad? Entonces, estas personas son testigos, oyeron, vieron, observaron, tocaron, pues en el Antiguo Testamento, pues los distintos personajes, y en el Nuevo claramente con Jesús, ¿verdad? Que son testigos. Y aunque las primeras generaciones, que fueron las apostólicas, fueron los testigos oculares, ¿verdad? Y auditivos, porque también escucharon, vieron, sintieron, las siguientes generaciones, que es cuando se pone ya por escrito el Evangelio, pues es que no están devaluadas, sino que como, por eso digo, la importancia de ser lo más fiel posible a la transmisión de esa experiencia, ¿verdad? Entonces eso ya más o menos lo habíamos visto y habíamos visto la importancia que tiene esa transmisión oral, que se llama también tradición, para mantener vivo el recuerdo, pero cuando se dice recuerdo, tal vez nosotros lo dejamos solo en la memoria, con, ay, sí, yo recuerdo, te recuerdo, o sea, tal vez nosotros no tenemos ese sentido de vida que da el recuerdo. Tal vez eso lo hace un poquito la música, no sé, digamos cuando uno escucha música y de pronto, bueno, a mí por lo menos me pasa, me traslada, ¿verdad? A veces a mi papá, a mi mamá, sobre todo cuando oigo marimba. Entonces, hasta uno ve la escena de lo que le lleva esa melodía. Pues algo así era la tradición, no solo dejarlo en el recuerdo, sino de una manera vivir esa experiencia, ¿verdad? Porque de esa experiencia se va a fundar la tradición, o sea, de esa transmisión oral, dicha de esa manera tan explícita y con tantos ejemplos corporales, tantas manifestaciones, pues de ahí surge la tradición, que es lo que nosotros estamos viendo en esta sesión, transmisión y tradición y la importancia que tiene a lo largo de la historia, porque va colocando a las personas, sobre todo a nosotros, por ejemplo, nos conecta siglos antes que nosotros. Y aunque nosotros posiblemente pues no hemos experimentado de alguna manera de una manera tan eficaz tanto al Señor Jesús como en el Antiguo Testamento, pero nos hace como, dijera yo, como inquietarnos, como intuir esa maravilla de esos momentos, ¿verdad? A lo largo, que va colocando al hombre a lo largo de la historia como una relación que supera límites de tiempo, ¿verdad? A las nuevas comunidades que se van formando y se van estableciendo lazos, relaciones que van actualizando esas épocas antiguas. O sea que la tradición y la transmisión tiene esa importancia. Bueno, alguien más entró ahorita, pero no me aparece su nombre, solo le di entrada. No sé si está por ahí, pero bueno. Entonces, esto ya lo habíamos visto como la transmisión, pues hace esa relación con el futuro, con el pasado, y nos ubica en una historia que ha tenido continuidad, que en ningún momento se ha cortado, ¿verdad? La importancia de la transmisión oral. Y luego la tradición, que es la que surge de esa transmisión oral, si la comprendemos bien,
le permite al hombre entender su existencia hoy. Así como los personajes anteriores en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento fueron experimentando esa maravilla del encuentro y ese sentido de la vida, pues también la tradición tiene esa importancia, porque nos va mostrando la dependencia, el encuentro, el ambiente que había en el pasado, pues nosotros lo podemos proyectar al futuro, no solo para tomar decisiones aisladas, sino también para decisiones fundamentales de la vida, ¿verdad? Como por ejemplo, nosotros decimos, bueno, en tal momento, pues el profeta dijo esto, o a Moisés tuvo la experiencia de aquel árbol que estaba en llamas, ¿verdad? Y que no se consumía. Pues tal vez nosotros no vamos a tener esa misma experiencia, pero algo análogo, parecido, pues nos va a decir, bueno, es algo similar. O por ejemplo, Jeremías, que va de pronto a un lugar donde están haciendo ciertas vasijas de barro, ¿verdad? Y él observando ese acto de esta persona que está haciendo la vasija, piensa, bueno, así es Dios con nosotros. Pues nosotros podemos tener esa misma experiencia, pues de repente cuando a la persona se le destruye la tortilla, ¿verdad? Tal vez no es la vasija de barro, pero cuando hay mucha prisa, pues mira uno que rapidito agarra otro pedazo, lo junta con la masa, en fin, uno va como entendiendo por otros ejemplos que no son exactamente los mismos, la acción de Dios que nos hace una realidad nueva. Entonces, todo eso está incrustado en todos los contextos, en el cultural, en el social, en el económico, en el político, de tiempos antes de Jesús, del tiempo de Jesús y también en el nuestro. Porque los acontecimientos pues no son tan extraordinarios para todos. Claro, cada quien tiene su vida personal e individual, pero realmente los seres humanos vivimos casi las mismas experiencias de dolor cuando es de dolor, de lo que nos da alegría cuando nos da alegría, de fiesta cuando celebramos, en fin, tenemos como los mismos procesos y así fue antes, ¿verdad? Y eso lo podemos saber a través de las transmisiones orales que luego se pusieron por escrito y que forman nuestra tradición. Obviamente esa tradición no está en la Sagrada Escritura, se fijan, ¿verdad? Eso está escrito en otros libros porque son como interpretaciones que va haciendo, por ejemplo, los padres apostólicos, que van haciendo, después de los apóstoles vienen los padres apostólicos, después los padres de la iglesia, la escolástica, cada tiempo, cada época va reflexionando el mismo acontecimiento y lo va acoplando a su generación, ¿verdad? Y por eso decimos que la tradición y la vida van ligadas, ¿verdad? Porque lo que se está transmitiendo son acontecimientos de vida. O sea, algo que acontece en la historia, ¿verdad? Y entonces la vida humana constituye una continua transmisión a lo largo de las generaciones. Decíamos hace 8 días, por ejemplo, cuando las personas se reúnen a platicar de cómo fue la abuelita, la tía, y nosotros hacíamos esto y aquello, y en algún momento se interesan, ya cuando lo contamos muchas veces ya se aburren, ¿verdad? Pero en un momento pues veíamos cómo es el origen de la vida, cómo es un momento decisivo y poco a poco la ciencia también nos va iluminando cómo pasa eso, ¿verdad? Porque no siempre lo teníamos todo tan claro, pero es cuando nosotros decimos antes tal cosa, ahora tal otra, antes, y entonces vamos haciendo esa transmisión que de alguna manera enriquece porque a las nuevas generaciones les ayuda mucho saber que las cosas no siempre fueron como son ahora, ¿verdad? Porque ahora hay muchas facilidades, pero antes no era todo tan fácil, ¿verdad? Todo tenía procesos verdaderamente difíciles y entonces vamos viendo que la transmisión, la tradición son como una luz que va iluminando nuestra historia. Entonces,
Es una revelación, entra en el campo de la revelación, se comunica, se transmite para que vayamos desarrollando nuestra fe. Las comunidades, o sea, la iglesia, la recibe, la vuelve a transmitir, porque esto es algo vivo, ¿verdad? Que no está estático, se recibe, se da, retroalimenta, alimenta a otros, en fin, va teniendo toda esa realidad de vida y de edificación para los demás, ¿verdad? Ese es el sentido de la transmisión y la importancia. Entonces, ¿cuáles son las dobles funciones que tiene la tradición? Pues sobre todo, protege contra otras interpretaciones que se pueden ir saliendo de lo, nosotros decimos, de lo tradicional. Por ejemplo, hoy tenemos muchísimas ideologías. Las ideologías surgen de ideas, ¿verdad? Ideas. Pero cuando nosotros vemos esas ideas, pues podemos decir, bueno, no es tan así, ¿verdad? Antes, y habrán personas que no, es que tú eres muy antigua, tradicional, o bueno, o no sales de la caparazón, y bueno, habrán otras personas que no lo captan, pero de alguna manera uno va viendo esos cambios que muchas veces, pues aquí la palabra que utiliza son interpretaciones aberrantes, ¿verdad? Porque a veces van contra natura, a veces pues se salen de lo que se ha, tal vez no tanto experimentado, pero sí nosotros tenemos revelado en la Sagrada Escritura que Dios es origen y fuente de vida, ¿verdad? O sea, eso se fue transmitiendo durante muchos siglos de forma oral. Entonces, hoy tal vez la vida está más, decíamos hace 8 días, pues está comprendida desde otras perspectivas. Y entonces nuestro comentario oral, que no está en la Biblia, porque de repente le van a decir a uno, eso no está en la Biblia, eso no es revelado. Bueno, dice uno, pero eso se ha transmitido durante mucho tiempo, la importancia de valorar la vida humana, la importancia que Jesús da a la persona humana. Y entonces hoy muchas experiencias dicen, bueno, lo que pasa es que el ser humano es malagradecido, es mejor pues una criaturita como un perrito y un gato que siempre agradecen, pero el ser humano uno le da y después muerde la mano que le da de comer. Bueno, hay muchos comentarios, pero aquí es donde tenemos que regresar a la tradición y a la transmisión que no está equivocada. Quien está hecho a imagen y semejanza de Dios es el ser humano. Dios mismo se encarna en la persona de Jesús en un ser humano y lo hace para salvar a los seres humanos. Eso no significa que toda la creación no sea importante. Claro que tiene importancia. La naturaleza, el cosmos, los vegetales, todos los árboles, todo lo que existe, ¿verdad? Si no, el Papa, pues que escribe esa su encíclica de Laudato Si, ¿verdad? O sea, todo el cosmos, todo ser viviente alaba al Señor y todo tiene su importancia. Pero acuérdense que Jesús pone en el centro a la persona humana y sobre todo a la persona vulnerable, a la afectada, a la que está en condiciones pues no tan buenas, ¿verdad? Entonces tenemos imágenes en el Evangelio y esto fueron tradiciones orales antes de ponerse por escrito. Está aquel hombre con la mano tuida que está en la sinagoga y Jesús lo pone al centro. Está enfermo, está al margen de la comunidad y él lo pone al centro para curarlo, ¿verdad? Entonces vemos a Jesús con gestos tocando, poniendo, por ejemplo, saliva y con la tierra hace una especie de pomada en los ojos del ciego, tocándolo. Es decir, el ser humano merece toda esa compasión, ternura. No lo merece por sus actos, lo merece porque desde nuestra fe
nosotros sabemos que somos hijos de Dios, que Dios tiene hijos y debemos entonces relacionarnos fraternalmente. Bueno, esto oralmente se transmitió a partir de Jesús, aunque nosotros sabemos que en el contexto de Jesús de Nazaret, esas fueron las razones por las que trataron, ¿verdad? Porque él le daba más importancia al ser humano que a la práctica ritual del sábado, porque él incluso dice, si antes de llevar tu ofrenda al altar tienes un problema con tu hermano, arregla primero el problema con tu hermano y después trae la ofrenda. Entonces siempre el evangelio, la buena noticia es colocar al ser humano en el centro, ¿verdad? De la creación. Y entonces esto va asegurando el dinamismo. Es un texto dinámico, un texto vivo. La tradición oral fue eso, fue viva, fue hacer conciencia de lo que Jesús realmente hizo y cómo en Jesús se cumplían todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Y entonces va evitando las corrupciones. Fíjense, aquí entran dos palabras, las aberraciones, las corrupciones. A veces, acuérdense que cuando vamos a la Eucaristía, a la celebración de la misa, nosotros confesamos que hemos pecado mucho, confesamos que pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y muchas veces nosotros, por respetos humanos, no decimos las cosas, ay, tal vez se ofende si digo, pero a veces es necesario hablar, ¿verdad? Para corregir, prevenir esas interpretaciones que no son las del Dios de la vida, ¿verdad? Y entonces para eso sirve la tradición oral. Y los apóstoles utilizaron estos dos modos. Primero oralmente, ya lo hemos dicho tantas veces, con sus ejemplos, con sus testimonios, las instituciones que se fueron formando. Eso lo tienen ustedes claro en Hechos de los Apóstoles, cómo se fueron reuniendo primero las comunidades a partir de Pentecostés, cómo esa denuncia que hace Pedro, ya después de que pues ya Jesús murió, resucitó, y ya viene el Espíritu Santo y él entiende todo ese misterio de Jesús, de la encarnación, ya la transmite oralmente, lo tenemos en Hechos de los Apóstoles. Y toda esa transmisión que se va haciendo oralmente hasta después, años después, si ustedes entran a su Biblia y leen la introducción de los evangelios, la introducción de Hechos de los Apóstoles, de las cartas de Pablo, se van a fijar en la fecha en que se puso por escrito esa tradición oral. Y les va a llamar la atención que está fechada pues 50, 80, 100 años más de los evangelios, o de lo primero que se escribe son las cartas de Pablo. Quiere decir que durante 100 años solo tenemos esa tradición oral, esa transmisión oral, que después, luego, se pone por escrito, ¿verdad? Esa predicación de los apóstoles, esa experiencia que ellos han tenido es recogida y es colocada en los textos. A veces vamos a encontrar en el texto, ayer en una clase que estaba dando en la noche, pasó esto, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 22, recuerdo anoche que lo estaba dando, aparece que después de que Jesús pues tiene ese diálogo con Nicodemo, se va, dice, a una parte del Jordán a bautizar. Dice, Jesús va a bautizar, dice en el capítulo 3. Luego en el capítulo 4 con la samaritana dice que Jesús no bautizaba. Entonces me pregunta, pues, ¿cómo entendemos eso? ¿Al fin Jesús bautizaba o no bautizaba? Porque en un lado dice que se va a bautizar, y ese es el capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, versículo 22, y en el otro, al capítulo 4, dice que no bautizaba.
Entonces, yo les dije, vamos a encontrar en los escritos muchas veces un mismo hecho contado de diversa manera. Mi opinión es que la pregunta correcta no es qué es la verdad de los dos, sino que fueron tradiciones orales que en algún momento posiblemente algunos testigos en algunas circunstancias Jesús bautizó, ¿verdad? Pero no era ese su trabajo, por decir así, su visión. Entonces en el otro, pues dirá, pues nosotros nunca lo vimos bautizar. Son dos tradiciones que el geógrafo, que es el que escribe, está recopilando las tradiciones y las pone por escrito, no la pone para confundirlos, sino para enriquecer el relato. Es decir, existen las dos realidades, pero no es la pregunta, no es cuál es la verdad, sino que es, bueno, posiblemente unas veces alguien una necesidad bautizó y otros pues nunca lo vieron bautizar. Eso sería como a mi manera de entender la transmisión oral y luego puesta por escrito, cómo captarlo. Por ejemplo, hay otro ejemplo, Judas. El Evangelio de Lucas dice que murió ahorcado. El Evangelio de Lucas. Hechos de los Apóstoles también se dice que lo escribió Lucas o la comunidad de Lucas y dice que ahí murió como despeñado en un campo, ¿verdad? Como que ahí algo que se despeñó, se quedó como todos sus órganos internos quedaron regados en un campo de sangre. Hay dos narraciones diferentes del mismo hecho. Luego, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar la experiencia que tiene Pablo con el resucitado, ¿verdad? ¿Recuerdan que Pablo iba persiguiendo a los cristianos y luego tiene una experiencia con Jesús resucitado? Lo cuenta 3 veces, Hechos de los Apóstoles, y lo cuenta de forma diferente. Entonces, eso también lo vimos en Génesis, la creación contada 2 veces de forma diferente. Entonces, lo que nosotros vamos entendiendo aquí, que esto no es para confundirnos y que preguntan, bueno, ¿cuál es la verdad aquí? ¿Qué es lo cierto? Como fue una tradición oral que luego se recopiló y se puso por escrito, el agiógrafo o el escriba, el escritor del texto, pues considera que los dos temas son importantes y enriquecen la narración, la escritura, ¿verdad? Para no dejar como decir perdido el tema, sino enriquecerlo. Pero obviamente necesitamos como esta guía, ¿verdad? Porque si no, tal vez nos perdemos pensando, bueno, a ver, aquí se contradice, aquí uno dice una cosa, otro dice otra, pero si nos acercamos a la nota de pie de página de la escritura, pues nos va a hacer algún comentario que nos ayuda, ¿verdad? Acuérdense que hemos dicho que al margen están las concordancias y en las concordancias te va a decir, este mismo mensaje está en tal lugar, pero también está contado de otra manera. Pero enriquece el tema, no confunde si nosotros sabemos cómo leerlo. No sé si me di a entender en este caso. Entonces, esas son las dificultades del oral, luego puesto por escrito, pero que nosotros para eso estamos estudiando, para ver cómo podemos comprenderlo. Entonces, tradición y escritura no son formas autónomas, o sea, que primero tenemos que ver solo la transmisión oral y la tradición y luego la escritura, ¿no? Estamos viendo que no son separados, sino que de alguna manera son dos modos que íntimamente se unen y que se necesitan y que nosotros debemos entender eso, que durante muchos siglos, porque no fue solo un tiempo, pero muchas generaciones, en que fue solamente de manera oral hasta que se puso por escrito. Entonces, todo mana de la misma fuente. ¿Cuál es la misma fuente? Dios, que quiere revelarse. ¿A quién? El hombre que lo transmite. ¿Cómo lo hace? No se puede hacer en ese momento oralmente, lo más fiel posible, y luego con el tiempo se va escribiendo.
Entonces, eso lo tienen en Dei Verbum, ¿verdad? Ya vimos que eso es una constitución de Vaticano II. Y entonces, esto pues ya prácticamente aquí nos habíamos quedado hace 8 días, que en otras palabras, lo que significa que en la Biblia contiene toda la revelación, sí le contiene todo lo que Dios quiere revelarse, pero no se transmite, pues, como dijera, no es que no se transmita toda, se transmite toda. Pero ustedes se van dando cuenta que a través de las épocas, de las generaciones, van surgiendo otras experiencias que no las encontramos con esas palabras en la escritura. Entonces ahí es donde la tradición nos va apoyando, nos va enriqueciendo, que es como cuando ustedes encuentran las encíclicas del Papa o los obispos en América Latina, que nos van ayudando en las situaciones que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Para toda la finalidad es conocer al verdadero Dios que se revela, pero como han pasado tantos siglos, entonces la tradición nos va apoyando para ir captando lo que captaron hace 2000 años o hace 4000 años, que es el mismo Dios, no es un Dios diferente. Pero acordarse de que con Jesús se da la plenitud. Entonces, muchas cosas que en el Antiguo Testamento estaban un poquito veladas, ¿verdad? O sea, no estaban tan reveladas, pues Jesús las aclara con toda verdad, ¿verdad? Y entonces nosotros siempre tenemos que partir de la revelación que hace Jesús retrospectivamente para ir entendiendo, porque Jesús era judío, y entonces él tenía una experiencia de Dios como judío, ¿verdad? Nosotros pues no somos judíos, somos de otro continente, con otras costumbres, con otra cultura, pero la tradición se va generando por todos lados, se va de la parte de Palestina para Europa, para Asia, para el África, para América, y entonces nosotros tenemos que ir pues en esa sintonía, ¿verdad? De ir entendiendo no solo lo que está escrito en la Sagrada Escritura, sino que ir comprendiendo que las encíclicas, que los sínodos, que todo eso nos va enriqueciendo el tema. Entonces, los cristianos confesamos nuestra fe en Cristo como Señor. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que Jesús es Dios, es hombre verdadero y Dios verdadero. Esa es nuestra confesión. Y nuestra fe está centrada en Dios trino. O sea, pero nosotros no vamos a encontrar en la Escritura, en la Biblia, la palabra Trinidad. No la vamos a encontrar. Vamos a encontrar el relato de Jesús que dice que regresa al Padre y que va a dejarnos su espíritu. Vamos a encontrar la narración, pero no vamos a encontrar la palabra Trinidad, ¿verdad? Y entonces, pues ahí es donde nosotros vemos cómo la tradición a ese evento le ha llamado Trinidad. Pero tenemos que tener claro que Dios es todo. Dios encierra todo, ¿verdad? Dios puede ser 3, 4, 5, 1000, Dios es todo. Pero lo que Jesús revela es que va al Padre, porque es necesario, dice, para que el espíritu de amor entre el Padre y el Hijo quede desparramado en la humanidad. Bueno, entonces ese relato, así como Dios trino, no lo vamos a encontrar en la Escritura. Entonces, esa verdad que ahí aquí les presenta Jesús, la cabecita de Jesús, y luego un triángulo, ¿verdad? Entonces, esta vértice la revela Jesús. Él es el que da a conocer esa verdad, que nosotros no la sabríamos si Él no lo hubiera dicho, ¿verdad? Entonces, esa verdad, el vértice definitivo de la autocomunicación de Dios, cómo Dios se autocomunica en Él mismo.
¿verdad? En el otro curso que doy estoy dando el tema de la Trinidad y entonces se ve procedencias, o sea, el Hijo procede del Padre, o sea, viene del Padre y el Espíritu Santo procede del amor del Padre y del Hijo. Entonces, las procedencias, también se habla de las procesiones. Esas palabras no las vamos a encontrar en la Escritura, esas las encontramos en la tradición, porque esa transmisión oral después se facilita con palabras que ya se ponen por escrito. Entonces, cuando se habla de la Trinidad, lo que se está hablando es de un Dios dinámico, vivo, que se autocomunica, que no está encerrado en sí mismo, sino se da, ¿verdad? Y esa es la verdad que se transmite a las comunidades. Y acuérdense ustedes que las comunidades son las que se llaman iglesia. Por eso van a encontrar ustedes, por ejemplo, en las cartas de Pablo a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Gálatas, eran comunidades, comunidad de Gálatas. Y van a encontrar en el Apocalipsis también a la iglesia de Esmirna, ¿sí? Entonces, todas fueron comunidades que se fueron formando en distintos lugares y entonces se trata de transmitir la misma fe. No otra. Por eso decíamos la importancia de la transmisión oral y luego la tradición que se pone por escrito para ir transmitiendo lo mismo. Entonces, ahí vamos viendo que dice que esta autocomunicación que viene de Dios es transmitida por las comunidades de muchas maneras, a través de su predicación, sus creencias, sus prácticas, que aseguran una continuidad idéntica y única. Ese era el objetivo antes, cuando la misa se celebraba en latín. O sea, que usted fuera al lugar que fuera, siempre iba a escuchar la misa en el idioma universal de la iglesia, que era el latín. Pero tristemente no todos recibíamos la educación de ese idioma, ¿verdad? Entonces resultaba lo mismo, que íbamos y no sabíamos que era latín, pero no lo habíamos aprendido. Entonces por eso Vaticano II lo cambia a las lenguas vernáculas, se llama, ¿verdad? Cada país en su idioma. Y nosotros, pues más o menos, muchas veces yo creo que uno va aprendiendo otro idioma porque ya se sabe toda la estructura de la misa y lo va oyendo en otro idioma y va dándose cuenta que es lo mismo, ¿verdad? Entonces uno ya sabe que es lo mismo lo que se está diciendo. Entonces, el vértice es Jesús, el punto clave de esa comunicación o de esa revelación que se dio. Jesús lo dio oralmente, acuérdense que Jesús no escribió nada, sus apóstoles lo recibieron oralmente, no lo entendieron en el principio, luego lo van entendiendo con Pentecostés, con la venida del Espíritu, y luego pues lo van transmitiendo a las comunidades. Eso lo tienen ustedes reflejados en Hechos de los Apóstoles. Y aquí es donde tenemos el problema, ¿verdad? Con los otros movimientos cristianos, que dependiendo de dónde salgan, pues no tienen tradición. Porque ¿cómo? ¿Cómo van a tener tradición si surgen de un personaje en la historia? Si vamos a Inglaterra, pues va a ser el rey Enrique VIII, ¿verdad? Que él ante un acontecimiento humano, él quiere divorciarse, volverse a casar, el Papa no se lo permite porque su boda, su casamiento no puede ser anulado. Y acuérdense que la iglesia hasta el día de hoy no acepta divorcio, ¿verdad? Y entonces viene Enrique VIII y bueno, dice, bueno, yo soy el rey, yo puedo hacer aquí lo que yo quiera, y entonces me separo de la iglesia y yo formo mi iglesia. Y como tiene un obispo, el obispo puede ir ordenando sacerdotes y ahí surge la iglesia anglicana. Pero ¿qué pasa? Antes de ese acontecimiento, pues no tiene, esa iglesia no tiene tradición. Tiene que quedarse solo con lo que está escrito e interpretarlo a su manera. Y van a encontrar ustedes el protestantismo que empieza con Martín Lutero en 1483, pues tampoco va a partir de aquí, de ese tiempo para con nosotros, ¿verdad? Pero tampoco
o tienen la tradición. Y ahí es donde van a ver con tanta claridad que empieza un movimiento de protesta con la iglesia, si ustedes quieren, con la iglesia católica, con la jerarquía, porque Lutero, siendo un sacerdote agustino, pues no está de acuerdo con muchas cosas, muchos abusos que hay en su momento, y posiblemente eran ciertos, ¿verdad? El problema es que ahí entran también temas políticos, el de las monarquías, eso está pasando en Europa cuando nosotros apenas estamos siendo descubiertos, pues entonces lo apoyan y eso se vuelve más grande y resulta una gran separación. Pero fíjense ustedes qué pasa. Como no hay transmisión oral ni tradición, se quedan solo con la escritura, o sea, solo con lo que está escrito en la Biblia. ¿Qué? ¿Por qué? No hay una tradición. Antes de Lutero, pues está la nuestra, ¿verdad? Lutero es una rama que sale del catolicismo, también el anglicanismo es una rama que va a salir del tronco que viene siendo el catolicismo, tanto ortodoxo como de Occidente, o sea, de Oriente y Occidente hay como un solo tronco que se va en dos ramas, digamos los ortodoxos, que por eso se llama ortodoxia, porque se quedan con la recta doctrina de su cultura, de su ambiente, y Occidente, que tiene que ver con lo del Imperio Romano y la caída del primer imperio de Roma y la segunda que son los bizantinos, ¿verdad? Entonces, Oriente se queda con los bizantinos y nosotros nos quedamos con el Imperio Romano. Todo eso hace que, hoy lo podemos ver con toda claridad, que aunque surge ese movimiento, esa ruptura del protestantismo, y que realmente pues pueden tener una iglesia establecida, fundada, pero al no tener una tradición y una transmisión oral y quedarse solo con la escritura, ustedes ven ahora la cantidad de sectas. ¿Por qué? Porque cada quien lo interpreta a su manera. Y entonces yo puedo tener mi iglesia que se llama, como quieran que se pueda llamar, pero yo voy a interpretar libremente esta escritura, la sola escritura, yo la entiendo de esta manera. Y entonces viene aquí Ani, que está aquí presente, y dice, yo no la entiendo de esta forma. Y tratamos de dialogarlo, no nos ponemos de acuerdo, se va y ella abre su iglesita con su propia interpretación. Y así van pululando todas las sectas. Y ustedes saben que a partir de la pandemia, estas se proliferaron muchísimo, muchísimo, porque al cerrarse los templos, al cerrarse las iglesias y tener todo el tema virtual, pues la gente, sobre todo en las colonias, en las aldeas, en los pueblos, pues ellos siguieron juntándose. Y entonces ellos siguieron haciendo su culto y todo esto, y pues la única regla de fe que tienen es la escritura, y que como todo el mundo lo puede leer y cada quien lo puede interpretar como quiere, pues rechazan la tradición, sin plantearse pues si esto es correcto o no, se puede interpretar así o no. ¿Por qué? No toman en cuenta los otros datos, pero ustedes pueden ver lo que pasa. Pueden ver lo que pasa. Además, pueden ver también qué pasa con estas iglesias, digamos, porque acuérdense que iglesia es comunidad, ¿verdad? Con estas iglesias que pertenecen a una familia, a un señor, ¿verdad? Digamos, Cash Luna, ¿qué pasa si él se muere? Pues lo hereda su hijo, lo hereda, y de pronto esto es, sí, la familia, ¿verdad? Y de pronto esta familia pues ya no tiene pues tal vez el mismo carisma del papá, y entonces se va eso desvirtuando y bueno, va teniendo otros enfoques. Para que ustedes vean en forma práctica lo que ayuda la transmisión oral y luego que se convirtió en tradición, y que por eso nosotros decimos, no solo somos una religión del libro o de la Biblia, ¿verdad? Sino que tenemos también la tradición
que es la que se va desarrollando, entendiendo esta como el principio de transmisión oral. Entonces, todo lo que es verdad está en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia es verdad. Así, también eso es cierto. Pero van a ver que la diferencia que decimos entre este personaje que está predicando todo lo que es verdad, todo lo que es verdad está en la Biblia. Sí, pero ya ahorita nosotros ya vimos qué pasa en la Biblia. Y a veces la transmisión oral fueron varios relatos diferentes y la Biblia los pone por escrito. O sea, la tradición oral después se puso por escrito. Y entonces tenemos varias informaciones del mismo hecho. Y entonces por eso la gente pregunta, ¿cuál es la verdad? Pregunta la gente, ¿por qué? Porque lo que dice aquí es, todo lo que es verdad está en la Biblia. Entonces, ¿cuál es la verdad si hay dos acontecimientos que están contando el mismo hecho? ¿Cuál es la verdad de los dos? ¿Sí se fijan de dónde sale la pregunta? Y todo lo que está en la Biblia es verdad, pues sí, es verdad, pero nosotros lo vamos comprendiendo desde el magisterio de la Iglesia que nos va comentando y nos va guiando cómo entenderlo. ¿Sí? No sé si hay dudas por allá, por las personas que estamos virtuales. No, no hay dudas, estamos bien. Perfecto. Bueno, entonces lo que decía anteriormente, que hay palabras y conceptos que no se encuentran en la Biblia. Unión hipostática es la manera, bueno, ¿cómo Jesús es realmente verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Cómo pasa eso? Porque si nosotros pensamos que la divinidad es como el océano, ejemplo, ¿verdad? El océano así de inmenso, y la humanidad es como una gotita de agua, ¿verdad? Entonces, yo pongo una gotita de agua en el océano y ¿qué pasa? Se desaparece la gotita de agua. Entonces, esa era una reflexión que se tenía en las primeras comunidades. No se puede ser al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo hombre, porque la divinidad absorbería la humanidad y la humanidad desaparecería. ¿Tiene lógica o no? Entonces, aquí es donde vienen las palabras. Vamos nuevamente a repetir lo que dijimos anteriormente. Esa transmisión oral que dice que Jesús es el Mesías, Dios verdadero, que es hombre verdadero, es una revelación que se da ahí en los evangelios, pues luego en las generaciones posteriores la gente no lo captaba desde su inteligencia, igual tampoco es que lo entendamos hoy muy bien, ¿verdad? Pero la reflexión del magisterio queriendo apoyar, acrecentar la fe, va a encontrar esta palabra, unión hipostática, que va a ser como una especie de gen, por decir así, que va a unir las dos naturalezas. O sea, Jesús tiene dos naturalezas, pero es una persona. Y entonces en algún momento, pues solo Él está, pues, por voluntad del Padre, esperando el Espíritu Santo, la palabra de Dios se hace carne. Entonces, San Pablo lo va a explicar en el libro a los Filipenses, capítulo 2. Eso lo va a explicar como otra palabra que no aparece en la Biblia, kenosis. O sea, el abajamiento de Dios, Dios que se abaja. Al encarnarse, pues la humanidad se dignifica, porque es un gran huésped que viene a visitarnos, a estar con nosotros. Pero la divinidad se abaja, se humilla, se hace nada, que es Dios, y al hacerse humano, ¿qué se hace? Nada. La humanidad es finita. Entonces, esa kenosis, ese abajamiento que tiene lugar en la encarnación, pues tiene como esa unión cuando el ángel le habla a María de que van a ser un niño que es por la acción del Espíritu Santo, porque ella es virgen, pues esa unión del Espíritu Santo y María, por decir así, se va a llamar unión hipostática en la persona de Jesús. Esa va a ser esa unión
de las dos naturalezas que va a ser una sola persona. O sea, Jesús no son dos personas, es una sola persona con dos naturalezas. Y entonces aquí es donde tenemos que esta unión hipostática es Jesús es Dios y hombre verdadero. O palabras usadas ampliamente a diario como la palabra reverendo, tampoco la vamos a encontrar en la escritura, tampoco vamos a encontrar en la escritura que al pontífice se le llame papa, ¿verdad? Porque a San Pedro nunca se le dijo papa, ¿verdad? Y decimos que fue el primer papa. Entonces, todas esas cosas no, le forman parte de la tradición y de la tradición. Son verdaderas, son reales, son válidas, tienen amplio uso en el catolicismo, pero pues no todo el mundo sabe por qué es que se utiliza esa palabra. Y porque van surgiendo a través de las épocas, básicamente para aclarar pues una interpretación equivocada, que se va a llamar como herejías. Herejías es una verdad a medias. Se están aceptando, por ejemplo, que Jesús es Dios, pero no aceptan la humanidad, o aceptan la humanidad solo en apariencia. Bueno, entonces aquí viene esta palabra como aclarar. No es una palabra que todo el mundo entienda, no lo van a encontrar en la escritura, pero ahí está y forma parte de nuestra formación. En el Concilio de Trento, que fue en 1545, y que ese concilio se realizó a causa de las protestas de Lutero. Se quiso llegar a una conciliación, a un acuerdo con Lutero. Pero ya les digo, Lutero estaba siendo apoyado por monarcas, por monarquías de Alemania, de Suiza, que querían más territorio, ¿verdad? Y que vieron en este momento la oportunidad para ellos también desarrollar su reino. Entonces, no se pudo llegar a ese acuerdo. Entonces, hubo esa separación. Entonces, vean aquí que dice que tradición es aquella que pertenece a la fe y a las costumbres originadas por Cristo o por el Espíritu Santo y conservadas en la Iglesia Católica, las comunidades, por continua sucesión. O sea, se ha ido transmitiendo de generación en generación y se va distinguiendo así lo que sí se puede cambiar. O sea, en la iglesia, en las comunidades, hay cosas que se pueden cambiar. Hay cosas. Por ejemplo, que la misa fuera en latín y que ahora esté. Eso sí se podía cambiar. Porque acuérdense que Jesús no hablaba ni siquiera latín, ¿verdad? Hablaba otro idioma. Y cuando él dijo, esto es mi cuerpo, pues lo dijo hasta en arameo posiblemente. Y fue escrito en el Evangelio en griego. Entonces, eso se puede cambiar. Hay cosas que se pueden cambiar. Cosas que no se pueden, definitivamente, que es lo revelado. Entonces, hay cosas, ahí dice mudables, o sea, que la iglesia puede cambiar, puede mudar, puede cambiar. Y otras que no, porque su origen es divino, es revelado. O sea, que Dios es el Dios de la vida, eso es innegable, porque lo creó todo, le pertenece todo y todo es suyo, y nosotros también somos Él. Entonces, somos una creación. Entender eso es importante, porque es como la pauta de la humildad, saber que dependo, no de mis fuerzas, ni de mi inteligencia, ni de mi autosuficiencia, sino dependo de Dios. Y miren, eso no es tan complicado, solo que nos enfermemos un poquito y nos damos cuenta cómo somos de dependientes. Entonces, las experiencias humanas son claras, son formas de aprendizaje para darnos cuenta que realmente, como decimos en la Eucaristía, por Él somos, nos movemos y existimos. Porque si Él no nos da la vida, ¿cómo? Si no nos da la salud, ¿cómo? No, nosotros podemos ir a trabajar, pero también allí nos da la capacidad
de poder hacer las cosas, porque nos ha dado la inteligencia. Por eso Pablo dice, ¿de qué me he de gloriar si todo lo he recibido de él? O San Ignacio de Loyola, que dice, todo lo recibí de ti y todo lo devuelvo a ti. Es tuyo. Solo tu amor y gracia necesito para ir agradándote en la vida. Entonces, el comprender que somos criaturas, que Dios es la fuente, la creación, y por mérito de Cristo somos hijos, es muy importante. Y eso obviamente que está dicho en la Escritura, pero a veces no lo encontramos tan claro, ¿verdad? Y la tradición nos lo va explicando más claramente. San Agustín, por ejemplo, que forma parte de la tradición recibida 300 años después de Jesús, ¿qué es lo que nos dice? Salimos de ti y nuestro espíritu está inquieto hasta que volvamos a ti. Tú eres el origen de la vida y nuestra vida va a estar toda buscándote por todos lados hasta que volvamos. Entonces, ahí van ciertas frases, elementos que nos van ayudando a comprender lo mismo que dice el Escritor. Claro, esa frase es de San Agustín, no aparece en ninguna parte de la Escritura, pero si ustedes razonan un poquito, no va en contra de la Escritura, sino que nos está ubicando, que es lo mismo que dice los Salmos. ¿Qué dice el Salmo? Ayúdanos a poder contemplar y poder como ver los años de vida que tenemos, porque para Dios 100 años, dice, es como un minuto que ya pasó. Y porque somos como la hierba del campo, que hoy estamos y mañana ya no. Bueno, podemos ir contando los días de nuestra vida. Bueno, entonces así se caracteriza lo que encontramos en la Escritura como revelado, no lo podemos cambiar por ser eso, revelación. Pero hay otros elementos que sí los podemos cambiar por ser, pues, no están fijadas en temas bíblicos, ¿verdad? En la escritura bíblica. Han sido cosas que podemos ir cambiando. En la pandemia tuvimos ese tema de recibir la Eucaristía en la boca o en la mano. Y entonces era una controversia muy difícil, ¿sí? Y entonces, pues es cuestión de ver que nosotros de puros no tenemos nada, tan impura es la boca como la mano. Nosotros recibimos a Dios y somos dignos, de hecho decimos eso, que no tenemos la dignidad ni de recibirlo en la boca. Ese es un principio de interpretación. Luego también hay otro principio de interpretación, que ¿cuál es? Bueno, pues que al principio, pues Jesús partió el pan y lo dio. ¿A dónde lo dio? Pues cada quien mojó su panito en el vino y lo comió. Entonces hay cositas que se pueden ir como transformando de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? Hay otras que no. Por ejemplo, no podemos cambiar el pan y el vino, no lo podemos cambiar en chocolate con pastel. No, no podemos, es pan y vino. Sí, pero es que nosotros aquí no utilizamos el vino porque somos Guatemala, entonces lo queremos atol de elote y un tamalito de chipilín. No, no, eso no se puede cambiar, porque eso está revelado como Jesús tomó el pan, y entonces son signos que aparecen en la escritura. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso es. Y aquí nos quedamos porque ya entraron muchísimas personas y ya me están esperando por ahí, así es que muchas gracias, feliz fin de semana. Gracias, Betsy. Nos vemos hasta la próxima semana. Primero Dios, cuídense mucho. Primero Dios. Feliz Día del Padre para las que son papás y mamás. Muchas gracias. Hola Marilu, saludos, disfrute a nuestro nieto. Betsy, le quiere hablar, ahorita se lo llamo. No, mejor aquí no, porque ya tenemos que entrar a la clase. Vaya, Gilda Mercedes.